buenos días, buenas tardes, depende de dónde se estén conectando. Bienvenidos a nuestro webinar en Envana. El día de hoy, exportaciones de GNL a Europa, la nueva ventaja del carbono. Mi nombre es Alejandra Hernández, yo estoy ubicada en la ciudad de Múnich, Alemania. Soy consultora de sostenibilidad. Tengo más de 5 años de experiencia en el sector de manufactura. Después acá en Europa, donde me mudé hace 10 años, tengo experiencia en el sector de sostenibilidad con manufactura, sostenibilidad en el sector financiero y junto con mi compañera Judy vamos a estar guiándolos en este webinar el día de hoy. Te dejo, Judy, para presentarte. Gracias, Ale. Soy Judy Durkin, Key Account Manager de Latinoamérica y el Caribe. Y, y hoy trabajamos desde los últimos 12 meses cercanamente con operadores desde Latinoamérica para justamente buscar esa ventaja, que hoy lo que se ve mucho son que la producción es competitiva, pero los datos a veces no están estructurados. Entonces, hoy unimos el lado de la consultoría con el lado de los datos para alcanzar esa ventaja competitiva. Gracias por la asistencia. Por favor. Excelente. Bueno, ¿qué se llevarán de esta sesión? Como la intensidad de emisiones verificadas se traduce no solamente a acceso a mercados premiums, pero también a eficiencia operacional y cumplimiento en el corredor energético de la TAM Europa. Hoy vamos a hablar de qué exige realmente el OGMP 2.0 y el Reglamento Europeo del Metano para productores latinoamericanos, pero que estamos viendo se está extendiendo alrededor del mundo. ¿Dónde se sitúa hoy también la prima comercial y cómo capturar esa ventaja competitiva del mercado? Vamos a hablar también sobre las rutas de abatimiento, las tecnologías de medición y de reducción con las que hemos trabajado con nuestros clientes y MacCourse para hablar un poco de la parte financiera. Algunos datos interesantes en todo este contexto, según datos publicados según los datos publicados por la UNEP, las empresas miembro de OGMP representan aproximadamente entre el 30 y 40% de la producción global del petróleo y gas en términos de emisiones en este sector y se estima que los signatarios cubren más de 4 millones de toneladas de metano reportadas anualmente bajo este marco, lo que convierte este marco en el inventario voluntario de metano más grande y representativo del sector a nivel global. Así que aquí estamos viendo dónde el mercado se está moviendo, ¿verdad? El metano es responsable de aproximadamente 30% del calentamiento global actual desde la era preindustrial. El sector oil and gas es responsable de 40% de las emisiones globales de metano de origen humano y el metano tiene un potencial de calentamiento que es 80 veces mayor al CO2 en 20 años. Hablando un poquito sobre la urgencia regulatoria, la Unión Europea importa más del 90%, entre 85 y 90% de su gas, lo que genera grandes codependencias. The Global Methane Pledge ha sido firmado por más de 150 países y compromete una reducción del 30% de metano para el 2030. Así que aquí vemos un poquito sobre la urgencia regulatoria. La ley del metano que se adoptó en Europa, que está basada en el OGMP 2.0, es la primera ley del mundo que impone límites de intensidad de metano a las importaciones de energía. Lo que ha pasado, y como consultora de sostenibilidad que he estado en este ramo por varios años, es que en varias partes alrededor del mundo esta tendencia se va a replicar. Ahora... Como bien dijo Ale, entonces lo que está en juego en ese periodo transitorio es la producción en donde se puede verificar una baja intensidad, principalmente de metano, ¿no? El metano es invisible, entonces no se conocen bien las pérdidas del metano en la cadena
del petróleo y gas, pero la diferenciación ya ocurre a nivel molecular. La molécula del hidrocarburo tiene que tener una baja intensidad en la cadena completa, en cada fase. Entonces, la producción verificada de baja intensidad es lo que va a destrabar y abrir el mercado que pone un precio diferenciado, una prima en la producción que tenga la verificación y comprobabilidad de esa intensidad baja. Exactamente, Judy. Ahora acá tenemos una pequeña encuesta para ponernos en contexto de qué es lo que está pasando acá en la Unión Europea y las oportunidades que se pueden abrir en Latinoamérica. ¿Cuánto se espera que crezcan las importaciones de GNL en la Unión Europea al 2030 frente al 2024? Estamos hablando que acá pusimos como respuesta 30% para tener un número muy conservativo, pero la realidad es que puede ir del 30 al 50%, una combinación de A y B. La mayoría de los pronósticos de analistas sitúan este crecimiento entre este rango y el marco regulatorio que se está transponiendo a todas las leyes dentro de los 27 países de la Unión Europea se llama Repower EU, es el plan Repower EU. Así que desde ahí salen estos números. Y en paralelo, la Unión Europea, en toda su estrategia de diversificación de proveedores, está cerrando acuerdos comerciales con Brasil y México, muy importante. Hemos visto acá en todas las conferencias una presencia muy fuerte de estos dos países y relaciones comerciales, contratos que se están firmando y por supuesto otros aliados latinoamericanos, incluido el acuerdo de Mercosur que se finalizó en 2024, el mismo año donde se implementó la ley del metano acá en Europa. Y si es para ampliar su base de suministro, no solamente de energía, que es donde nos vamos a enfocar el día de hoy, pero también estamos hablando de materias primas y otros insumos estratégicos. Bueno, el mercado ya paga por la intensidad verificada. Hasta aquí hemos hablado de la regulación y cumplimiento. Más adelante vamos a ir más a fondo en estos temas, pero hay algo más importante que cumplir y es ganar, ¿verdad? La ventaja competitiva que hay en el mercado. Porque el mercado ya está pagando por un precio diferenciado por el gas de baja intensidad de metano certificada y eso se está replicando en otro tipo de industrias y esos son los ejemplos que traemos acá, por ejemplo, data centers y generación eléctrica. Los hyperscalers como Microsoft, Google ya están pagando entre 30 y 40% precio premium por megawatt hour. El tema de LNG y gas certificado, pusimos acá un número muy conservativo de Mid-Q Grade A que encontramos, pero la verdad es que este rango de precio premium que se está pagando para la intención de estas alianzas estratégicas que está realizando Europa en este momento puede llevar hasta 8 MMBTU premium que ya el mercado ha pagado en el pasado. La industria pesada, que es muy importante acá en Alemania, Francia, por ejemplo, ya paga entre 5 y 15% de insumos de baja intensidad para los reportes de Scope 3. Acá en Europa, la ley de sostenibilidad CSRD ya se está implementando para grupos grandes y pues vamos a ver cuáles son las industrias representativas que necesitan este tipo de moléculas. Importante también, desde enero del 2027, la prueba de excelencia de la Unión Europea convierte este premium en condición de acceso al mercado. Aquí no es un nice to have anymore, pero ya significa qué moléculas entran o no entran a la Unión Europea. Y desde el 2030, los umbrales vinculantes de intensidad de metano para todas las importaciones se van a hacer efectivos. Bueno, la presentación y el webinar del día de hoy lo hemos dividido en 4 partes. La primera parte es la parte de la oferta, nos vamos a enfocar en Latinoamérica. La segunda es la parte de la demanda en la Unión Europea. Después vamos a hacer un poco de inmersión sectorial y vamos a finalizar explicando cómo Envana es un aliado estratégico. El corredor energético de LATAM Europa. Tenemos un camino A y un camino B.
Cuando hablo del Camino A, es un corredor que ya existe. El corredor que ya existe viene desde Trinidad, que exporta a España, de México, que está exportando a Alemania, de Perú, que exporta también a España, y el corredor B es el corredor que viene, ¿verdad?, de las cuencas latinoamericanas a las terminales europeas. Este es el que da licencia para mostrar los flujos futuros. Es un mercado que ya existe y que se está expandiendo. Latinoamérica tiene una ventaja estructural que viene desde el bajo riesgo, porque es un mercado que ya está establecido y que está expandiendo, como mencioné antes. Es muy competitivo a nivel de precio. Por ejemplo, ahorita estamos viendo todos estos conflictos geopolíticos que han afectado la seguridad energética en la Unión Europea, por ejemplo, con las tarifas de Estados Unidos y la guerra con Rusia y otros sucesos, y por supuesto la baja intensidad de emisiones. Ahora Judy nos va a hablar un poco del equipo en Envana y la presencia que tenemos en Latinoamérica. Sí, antes de aprofundarnos en los flujos del corredor, quiero darle una perspectiva desde el terreno. Lo que vemos nosotros en Envana cuando trabajamos con operadores en esta región es nuestro equipo tiene presencia, como vimos, en toda la región y encontramos tres problemas. El primero es la fragmentación de los datos. Los operadores tienen información dispersa eh, que no está integrada en un inventario único y auditable. Y vemos también la brecha entre medición y reporte. Muchos clientes ya hacen campañas de detección, pero esos datos no están conectados con su inventario de emisión. Por ahí aún no diseñaron esos flujos. Y después tenemos todo un escenario de incertidumbre regulatoria. Pero vemos también consistentemente que las cosas van cambiando en diferentes etapas y frente a eso, Envana se predispone a resolver estas tres cosas concretamente, trabajando con un inventario basal desde la fuente. Así que conectamos todos los puntos y somos conducidos por la calidad de los datos, porque vamos a ver que es en la calidad de los datos que se obtiene una nota mejor en ese ranqueo, en ese ranking que hacen de los operadores. Exactamente. Bueno, antes de entrar a esta diapositiva, es que nosotros ya tenemos presencia en Latinoamérica. Sí, ahora vamos a pasar de cómo Latinoamérica respalda la transición energética local, porque desde nuestra experiencia ya hemos visto cómo localmente se están generando iniciativas y regulaciones que soportan esta transición energética y la transición energética europea. Cuando hablamos del corredor Latam-Europa, no solamente estamos hablando de una sola historia, estamos hablando de 5 países con perfiles muy distintos, pero con una misma palanca comercial que se está expandiendo. Lo importante aquí no son los volúmenes individuales, no nos vamos a enfocar en la información que está en esta tabla, se la dejamos a ustedes para que la analicen desde sus empresas. Pero es la geografía completa, ¿verdad? Son los 5 países, 5 perfiles, una sola moneda de cambio que cada vez es más decisiva. Y esta moneda de cambio de la que estamos hablando se llama la intensidad de emisiones verificada. Ese es el factor que va a decidir y que decide actualmente cuál molécula entra al mercado premium europeo. Y como veremos en la siguiente sección, la regulación europea está convirtiendo esta moneda obligatoria desde el 2027, convirtiéndose más y más estricta al 2030. Algunos datos: la Unión Europea pasó de importar 80 BCM de gas ruso en 2021 a menos de 25 BCM en 2024. Esto significa que a nivel de regulación estamos poniendo menos dependencias en Rusia por todos estos conflictos geopolíticos, y ese reemplazo de volumen principalmente se está haciendo con GNL.
triplicando sus importaciones desde Estados Unidos, Qatar y África Occidental, pero donde también estamos viendo otros conflictos geopolíticos emergentes. En términos de infraestructura, muy importante, Europa construyó más de 30 terminales flotantes de regasificación entre 2022 y 2024. Ya es la mayor expansión de infraestructura de GNL en la historia del continente. Esto significa que es un mercado que, a pesar de todas las implementaciones de tecnologías de no renovables, es un mercado que está y que se va a seguir expandiendo en el futuro, ¿verdad? Esta construcción de infraestructuras es muy importante, la señal que manda. Para Latinoamérica específicamente representó menos del 5% del GNL importado en Europa en el 2021, pero con los proyectos que actualmente se están viendo en Argentina, en Brasil, en Trinidad y en estos 5 países, esa participación puede superar el 30% para el 2030, que es un dato muy representativo en términos de oportunidad para productores latinoamericanos. Sí, y solo Repower EU no solamente creó la demanda, pero también creó una urgencia, y esa es la urgencia europea, es la oportunidad que tiene Latinoamérica, ¿verdad? Sí, Brasil es un caso particularmente interesante porque ya está un poco, tiene algo también que otros países siguen construyendo aún. En Brasil, todo el ecosistema institucional ya está alineado en la misma dirección, con una cierta predictibilidad. Entonces, tenemos los pilares trabajando juntos, científico, regulatorio y económico, en donde a nivel regulatorio se alinean las políticas nacionales, las estaduales, todas las autarquías y la agencia regulatoria, ANP, que remunera y pone incentivos a que los operadores monitorean, reporten y verifiquen con total transparencia. Entonces, en el pilar científico, el IPCC nos pone directrices de inventario nacional, tenemos notas técnicas, traemos una muy interesante hoy con datos bastante fuertes en términos de envasar el caso económico de la descarbonización por medición directa. Y eso es muy importante porque tiene un impacto grande, pero con bajo costo. Entonces, es un salto enorme para ese mercado en donde se pueden encajar moléculas que cumplen con las nuevas reglas. Entonces, en Brasil, ese ecosistema es la base. Entonces, en Envana ya podemos ayudar a los clientes a navegar un marco que es un poquito complejo de implementar en el inicio, pero que sí trae su compensación económica y financiera, comprobadamente. Y eso es lo que intentaremos hacer hoy. Pero el enfoque es cuantificar, priorizar, porque no se puede tratar, ¿no?, todas las pérdidas de un sistema, ¿no? Entonces hay que priorizar porque es CAPEX. No queremos que la molécula salga más cara, ¿no? Tenemos el bajo riesgo, pero queremos mantenernos de bajo costo. Entonces la priorización es fundamental. Y empezar por el dato. La calidad del dato va a hacer toda la diferencia en esas reglas todas y todo el ecosistema que premia quien es transparente y verificable. Exacto, Judy. Y como tú lo mencionaste, acá no solamente estamos viendo cómo hay requerimientos de este tipo de moléculas para temas de exportación y para la molécula, pero cómo también desde Latinoamérica hacia dónde se está moviendo el mercado, ¿verdad? Qué tan competitivos son algunas empresas comparadas con las otras, de acuerdo a
a este tema. Y aquí las palabras clave son ya monitoreo, reporte y verificación, ¿verdad? Así es. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de este webinar, que es Europa, la señal de la demanda. Para entender la oportunidad, primero hay que entender el tamaño de la demanda. Bueno, sí, para entender la urgencia, basta mirar, por ejemplo, con el caso de Alemania, que lo vemos acá en nuestra caja en la parte derecha. Antes de la guerra, Alemania solo tenía un solo terminal de GNL y en 18 meses, tiempo récord, ya construyó 5, invirtiendo 6.500 millones de euros en infraestructura flotante. Esto nos dice mucho acerca de la necesidad que existe acá. Durante el invierno del 2022 y 2023 pagó entre 20 y 40% sobre el precio spot por cargos de entrega prioritaria, es decir, under the Repower EU Plan, que es el que se está haciendo transmitido en todos los países de la Unión Europea. Todos estos spot cargo o los cargos que entran a la Unión por temas de emergencia, que cada vez se han visto que son más y más frecuentes, se han pagado premios. El benchmark europeo tocó 340 euros por megawatt hour y 8 veces el promedio histórico. Esa es la prueba real de cuánto está dispuesto a pagar la Unión Europea cuando se trata de seguridad energética, cuando la seguridad energética está comprometida. Para entender quién compra, basta mirar a estos 5 países. Estos 5 países es donde la mayoría de la demanda está concentrada: Alemania, Italia, Francia, Países Bajos y España, que también son en los puertos a donde llega el GNL. Y es donde estos países es los que concentran el 75% del consumo de gas bajo la regulación del metano. Así que hablamos de los países que tienen más demanda, como lo vemos acá en la clave, pero también tenemos que hablar qué tipo de industrias son las más prominentes acá. ¿Esto por qué es importante? Porque estas industrias están bajo otras presiones regulatorias como CSRD, que también están movilizando la implementación del Methane Regulation. Por ejemplo, en el tema de generación eléctrica, de todo el GNL que se importa es entre el 30 y 40% del consumo total de gas. Las plantas de ciclo combinado son el principal destino de GNL importado, especialmente en países como Italia, España y Países Bajos. En el sector de industria, manufactura es entre el 25 y 30%. Acá tenemos petroquímica, química, fertilizantes, acero, vidrio, cemento. En Alemania, en Países Bajos, es donde se concentra esta mayor demanda industrial. Residencial y comercial con el tema de calefacción doméstica, que es donde se han presentado mayores fluctuaciones de emergencia. Cuando hablamos del spot cargo que se importa a Europa, hablamos de un 25%, principalmente también Alemania, Francia, Italia. En sector transporte y marítimo hablamos del 5, el 8%, pero esto también está creciendo. Hay otros sectores que están ahorita expandiéndose rápido por la cantidad de inversiones, como son defensa y aeroespacial. Todos estos sectores, hablamos de hard to abate sectors, que dentro de la Unión Europea están sometidos a grandes presiones regulatorias, como mencioné anteriormente. Vemos que la demanda está y creo que en ese slide tenemos el punto clave. Tenemos mucha información hoy, pero si hay que guardar una, es ese punto en donde la arquitectura de medición sigue el estándar OGMP 2.0, ¿no? Que no es solo un compromiso, es todo un framework basado en el API Compendium, IPECA y la ingeniería del petróleo y gas. Entonces, los 5 niveles de OGMP 2.0 siguen esa escala de mejora de los datos y reducción de incertidumbre, en donde el nivel 1 es un valor único agregado, nivel 2 factores genéricos por fuente, nivel 3
factores específicos. ¿Y por qué la línea roja de equivalencia? Porque a partir del nivel 4 y 5 ya se puede hacer la comprobación, el embasamiento técnico que dicta la equivalencia de estándares para cumplimiento de las reglas de la Unión Europea. Entonces, es un proceso iterativo de mejora de la granularidad de los datos, pero solo en el nivel 4, con la incorporación, la medición, y el nivel 5, la incorporación de la medición, que se puede comprobar esa equivalencia, ¿no? Entonces, eso tiene implicaciones muy concretas, porque, por ejemplo, un operador operando desde Vaca Muerta, hoy en general vemos que están reportando nivel 1 y 2, pero necesitará la cuantificación directa por sensores, OGI, High Flow, y ese salto no es que se hace en poquitos meses, no, se hace con una planificación bastante concreta, y la ventana se cierra, o sea, es a partir del, del enero del 2027 que los operadores tendrán que hacer la comprobación de intensidad de metano nivel operador, nivel activo, con toda la granularidad de la fuente, pero es una oportunidad porque la verificación aún se está formando, ¿no? La certificación, toda la metodología, eso lleva tiempo para que se operacionalice y se estandarice. Entonces, ¿quién logra esa equivalencia? Primero, en esa ventana transitoria, son los primeros a llegar en las sillas y llegar en los contratos de mejor precio y con base en mejor calidad de los datos. Exacto, y es muy importante lo que tú mencionas porque exactamente eso es lo que contempla la regulación del metano, basada en OGMP y estos niveles que tú acabas de explicar. Acerca del tiempo, precisamente porque esto no es algo que se puede implementar de un día para otro, es que la Unión Europea ha establecido un tiempo de transición. Así que las empresas tienen entre 1, 2, 3, 5 años para actualizarse, llegar a los niveles de equivalencia que la Unión Europea está pidiendo, y este es el tipo de acompañamiento que nosotros en Envana hacemos con nuestros clientes si están en nivel 1 o 2, o si están ya en el nivel 3 y quieren pasar al 4, o si ya quieren llegar al nivel de Gold estándar, que es el de excelencia. Para entender la regulación europea del metano, hay que entender de dónde viene y qué es OGMP 2.0. Gigi ya nos explicó cuáles son los diferentes niveles en los que las empresas se pueden ubicar y los diferentes niveles de ambición que pueden tener de acuerdo a los diferentes motivos que puedan tener, ya sea regulatorio, acceso a mercado, excelencia operacional, etcétera. Sí, el OGMP 2.0, Oil and Gas Methane Partnership, fue lanzado en 2020 por el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas. Este nació como un marco voluntario, pero la visión es muy clara, que es crear el primer estándar global riguroso para medir y reportar emisiones de metano en el sector de petróleo y gas, con verificación independiente, significando que tiene que haber una auditoría externa. Auditorías internas son necesarias, pero la idea es llegar a las auditorías externas y, por supuesto, la transparencia pública. ¿Esto por qué es importante? Porque antes del OGMP 2.0, cada empresa reportaba con diferentes tipos de metodologías. Habían diferentes factores de emisiones genéricos, los datos no eran verificables externamente, y esto creaba un problema muy grande, era que era imposible comparar la huella de un productor, por ejemplo, en Brasil con uno de Noruega. OGMP 2.0 cambió eso y la Unión Europea tomó ese marco y lo convirtió en ley.
Esta regulación tiene 5 objetivos principales, como lo vemos acá en la diapositiva. El primero es eliminar o reportar el venteo y la quema de rutinarios, eliminar para productores europeos y reportar para operadores no europeos. El segundo es obligar a programas ELDAR con umbrales específicos de 500 partes por millón de detección y los plazos definidos de reparación. Es algo también nuevo que se implementó en la regulación de metano, que van entre 5, 30 y 180 días según la severidad, el tipo de emisiones de metano que se están produciendo. El tercero es generar datos verificables, comparables, muy importante para los importadores europeos, de intensidad de metano para todo el gas que entra a la Unión Europea. Y el cuarto, que es el que más impacta a Latinoamérica, que es que se establecen los umbrales vinculantes de intensidad para las importaciones desde el 2030. Sí, y el quinto, contribuir al compromiso del Global Methane Pledge, que es reducir al 30% de las emisiones globales de metano para el 2030. Ahora vemos acá en la tabla, porque acá es donde está el detalle. Las primeras líneas son las que aplican a productores europeos. La quinta y sexta es la que aplica a operadores que exportan gas hacia la Unión Europea. Así que todas las emisiones de metano se tienen que reportar y se tiene que calcular la intensidad. Y esto solo se puede hacer teniendo en cuenta los datos con metodologías que ya vamos a entrar más en detalle. Las tecnologías exigidas escalan con el nivel OGMP. Hay diferentes tipos de tecnologías que lo vamos a ver también más adelante. Nivel 3 basta con la detección visual y sensores básicos. Pero nivel 4, que es el que exige la entrada al mercado en la regulación europea para exportadores, se requiere cuantificación directa de OEGI en high flow y en los niveles más altos es la medición continua reconciliada con satélites. La reconciliación, como nos explicó Judy, es una parte muy importante. Esto no es una conversión futura en los proyectos que estamos nosotros ejecutando el día de hoy con algunos de nuestros clientes y operadores en la región. Ya estamos construyendo los niveles de inventario a nivel 4. Las empresas que empiecen este año y el siguiente año, las que empiezan ahora, van a poder demostrar su cumplimiento, acelerar el mercado europeo y capturar la prima sobre su gas, que como vimos antes, puede ser bastante significativo. Exacto. Acá en esta tabla podemos ver cómo pasó de ser un estándar voluntario, una ley vinculante. Hay varias dimensiones que tienen dos partes que sobresalen, que una es la parte de gobernanza de alcance, que se encuentra representada en el OGMP 2.0 y en la regulación del metano, y los mecanismos y consecuencias. De la ley, del framework voluntario a la ley vinculante, por supuesto, cuando la Unión Europea puso esto como ley, por ejemplo, ya vemos que conlleva multas de hasta 500,000 y desde el 2030 simplemente es una restricción al mercado europeo. OGMP 2.0, el marco voluntario con los 5 niveles que ya vimos, es flexible en métodos, no tiene sanciones, pero ya porque la Unión Europea puso esto como ley, estamos viendo otras partes del mundo que están replicando los mismos procesos. Esta es una sola arquitectura de datos, pero tiene 3 retornos, que es el premium de hoy, el acceso al mercado europeo del 2027, que ya es el siguiente año, y el sello reputacional global. Oil and Gas es una industria que tiene muchísimo escrutinio, no solamente de las empresas que compran, pero también en general de toda la sociedad. Entonces, esto es lo que estos 2 instrumentos resuelven. Ahora vamos a entrar más a una inversión sectorial, ¿verdad? Que es lo que nosotros hacemos, que es en lo que en Vana conocemos muy bien, no solamente desde la teoría, sino también desde el trabajo de campo que nosotros hemos realizado, que hemos trabajado con nuestros clientes, por ejemplo, en Brasil, en Chile, y en otros países donde estamos abriendo mercado en este momento. Lo primero que hacemos es exactamente esto que vemos en esta diapositiva, mapear todas las fuentes de emisión de metano en sus operaciones. Como vemos acá, tenemos 3 grandes zonas.
Una es el sitio de pozo, que es el upstream, que concentra en promedio entre el 40 y el 50% de las emisiones totales de metano en las operaciones. El cabezal de las válvulas, los dispositivos neumáticos, las válvulas de alivio, todos emiten ya sea por fugas fugitivas, venteo intencional o por quema. En la parte del procesamiento de gas, que representa aproximadamente entre el 15 y 20%, como el separador, los tanques, el deshidratador de gas, cada uno con su propia huella y su propio mecanismo de pérdida. Entonces estamos viendo diferentes procesos y la equivalencia que esto tiene en términos de emisiones de metano y de carbono. Por ejemplo, el ducto de transmisión, que muchas veces se subestima, que contribuye entre el 25 y 35%, principalmente por los compresores, sellos deteriorados, corrosiones en línea, etcétera. Y sumados todo eso, estamos hablando del 100% del inventario de emisiones en una operación y los proyectos que hemos ejecutado hasta el día de hoy con varios clientes, no solamente en Latinoamérica, pero en Asia, en Europa, en Estados Unidos, donde están nuestros headquarters. Esto porque es importante, porque sin tener una imagen completa no se puede priorizar. Acá volvemos a lo que nuestra compañera Judy nos explicó, toda la medición de los datos también a nivel de equipo, a nivel de asset. Sin tener este tipo de mediciones de la información no se puede certificar y no se puede demostrar cumplimiento no solamente ante el OGMP 2.0, pero también ante la regulación europea. Que desde el 2027 exige exactamente eso, la trazabilidad de la fuente, la verificación por terceros, la auditabilidad y el reporte público y la transparencia. Ahora, las fuentes de emisiones en operaciones en upstream, como vimos anteriormente, que en las operaciones en upstream es donde se encuentra la mayor oportunidad de reducción, entre el 40 y 50% en esta parte de las operaciones. Una de las preguntas que más nos hacen nuestros clientes es qué tecnología debo usar para medir mis emisiones. Y la respuesta es que no existe ninguna tecnología que simplemente lo pueda resolver todo. Lo que existe es un ecosistema y en Envana eso es lo que hemos hecho. Hemos trabajado con la mayoría de los actores de ese ecosistema. Aquí en esta diapositiva podemos ver 4 categorías. Voy a explicar lo que esto significa en el campo. Primero tenemos los sistemas estacionarios de detección terrestre. Estos son los sensores fijos instalados en los activos. Estos monitorean de forma continua las 24 horas en instalaciones donde nuestros clientes necesitan alertas de tiempo real sobre fugas y puntos críticos. La ventaja acá con este tipo de tecnologías es la continuidad, porque no se pierden eventos de corta duración. La limitante es la cobertura, que solo pueden hacer el monitoreo de lo que está dentro de su rango, ¿verdad? El segundo son los sistemas móviles de detección terrestre. Aquí estamos hablando de vehículos equipados con sensores que recorren las instalaciones de forma periódica. Estos son ideales para LDAR, para la detención de fugas en ductos y en áreas extensas. Nosotros hemos hecho el deployment, hemos ejecutado campañas de medición en cuencas de producción en Latinoamérica, donde el acceso terrestre era la única opción viable. Tenemos también que tener en cuenta las condiciones, no solamente la tecnología, pero las condiciones del campo. Porque de aquí también medimos cuáles son las que son most cost efficient, que tienen más sentido a nivel de costos y financiero. Sí. En el tercer bloque vemos los sistemas de detención aérea, que son los drones, aeronaves equipados con sensores de altura de sensibilidad, y estos nos permiten cubrir grandes extensiones en poco tiempo. Aquí el resultado que nosotros hemos evidenciado, hemos identificado los 3 super emitters que no estaban en el inventario del cliente, los assets que emiten más, y esto solo es posible con la cobertura aérea. Aquí volvemos al tema de lo que nos explicó yo en tema de los diferentes niveles de OGMP, y es que para tener diferentes estrategias de priorización tenemos que saber qué es lo que tenemos, la medición de los datos. Y el cuarto, que esto es donde el mercado está evolucionando ahorita más rápido, que son los sistemas de detección satelital. Los satélites permiten monitorear operaciones completas desde el espacio, tienen una cobertura global y no se necesita acceso físico.
Ahora ya estamos integrando estos datos satelitales en los inventarios de nuestros clientes porque los dos, tanto OGMP 2.0 y la regulación europea del metano, reconocen estos datos satelitales como evidencia válida de monitoreo de acuerdo al nivel donde se encuentre en los clientes o las empresas que quieran implementar esto. Hay una pregunta clave y es, ¿qué hacemos nosotros en todo esto? Bueno, cada una de estas tecnologías genera datos en formatos distintos, frecuencias distintas, con diferentes niveles de incertidumbre, como nos explicó Judy, de acuerdo al nivel donde cada empresa se encuentre. Y es en una arquitectura que los integre. El cliente va a tener simplemente 4 silos de información que no se van a interconectar entre sí. Esto va a ser muy difícil la toma de decisiones y la implementación de acciones de priorización. Nuestro software, del que vamos a hablar más adelante, es una capa que unifica todo, normaliza los datos, vincula los activos del inventario, calcula la intensidad de emisiones y genera un reporte auditable, genera la información. Entonces, ya es evaluar qué hacemos nosotros con toda esta información. De acuerdo, hablando un poquito de los partners, estas son las empresas con las que nosotros hemos trabajado. Como dije anteriormente, nuestro scope no solamente es en Latinoamérica, pero a nivel global. Sí, aquí es donde nosotros tenemos bastante ventaja competitiva. Esta diapositiva responde a la pregunta que nos hacen constantemente, es qué tecnología necesito para cumplir OGMP 2.0 y la regulación europea. Aquí la respuesta es esta pirámide que hemos diseñado y la lógica es muy simple. Es a mayor cobertura espacial, mayor umbral de detección, a mayor resolución, menor cobertura. No existe una tecnología perfecta, pero la idea acá es que como esto es una arquitectura, es la combinación correcta, ¿verdad? Este es un caso de estudio de un activo real de uno de nuestros clientes. Representa exactamente el problema que ninguna tecnología aérea satelital puede resolver sola. Cuando un operador hace, por ejemplo, las actividades de mantenimiento, despresurización en una terminal de pozo, una purga de línea, por ejemplo, se libera metano en un evento que dura minutos o horas. Cuando hablamos de una tecnología de satélite que pasa cada 3 o 5 días o un avión que hace una campaña cada 2 meses, por ejemplo, ninguno de ellos va a capturar ese evento y son emisiones significativas. Para este tipo de instalación lo que se necesita es dato a nivel de activo, los sensores en el lugar integrados con el registro de las operaciones de mantenimiento para que cuando ocurra un evento planificado la emisión quede medida, un evento como de mantenimiento. La emisión tiene que quedar medida, cuantificada y registrada. Esto es lo que diferencia un inventario de nivel 2 a uno de nivel 4 en OGMP 2.0. Las tecnologías aéreas son muy poderosas para cobertura regional, pero la precisión a nivel activo en el momento en el que ocurren las emisiones requieren datos de campo integrados y eso es exactamente lo que nuestra plataforma gestiona. Ahora, en Vana Catalyst, que es la plataforma, una de las plataformas con la que nosotros trabajamos y con las que somos aliados con nuestros clientes estratégicos, tenemos módulo de optimización es un módulo de optimización de procesos, ¿verdad? El dato crudo, la acción priorizada. Y a nosotros nos gusta encontrar a nuestros clientes en los diferentes niveles de madurez en donde ellos se encuentren. Así que el framework que nosotros utilizamos alineado con OGMP 2.0 y Mason Regulation es pedir, reconciliar, priorizar y actuar con todo lo que hablamos antes, ¿verdad? Los diferentes niveles, las diferentes tecnologías, los diferentes tipos de procesos de estrategia y priorización, de acuerdo a los también las inversiones que estén planeadas para este tipo de iniciativas en las empresas. Este es un caso de estudio que complementa los diferentes niveles en OGMP 2.0, como lo explicó Judy. Cuando hablamos de inventario basal, nivel 1 y 2, los niveles de incertidumbre son muy altos. Perdón. Pero ya cuando nos movemos a niveles más avanzados, vemos que los niveles de incertidumbre son menos.
Bueno, aquí ya entendiendo las diferentes tecnologías que existen, ya entendiendo lo que significan estos frameworks y regulaciones, lo que significan los diferentes niveles en OGMP 2.0, ya podemos abrir el espacio a los esfuerzos de reducción y el impacto y costo que tienen diferentes iniciativas de reducción, que es como nosotros lo llamamos en nuestro módulo Catalyst. Aquí lo que quiero resaltar son los Marginal Abatement Cost Curves, más llamados como MAC Curves, y es que depende de lo que se quiera lograr a nivel más general estratégico, hay algunas iniciativas de reducción que tienen más sentido implementarlo en un periodo de tiempo. Esto es muy importante para las empresas para entender cuando estamos siguiendo un Net Zero Decarbonization Strategy o cuando estamos empezando a implementar un OGMP 2.0 o diferentes niveles. Hay tecnologías que pueden significar más costo, como lo vemos en la última barra de acá, pero que el impacto de las emisiones tal vez no es más representativo. Y este tipo de ejercicios es el que nosotros hacemos en la parte de consultoría en Envane con todo nuestro equipo técnico, porque es una arquitectura, es un ecosistema que tiene que ver todo junto. Sí, hay algunas tecnologías que tienen más sentido implementarlas, pero hay otras ya cuando estamos siguiendo un nivel OGMP Gold estándar, el nivel de excelencia, que tienen más sentido implementarlas, pero tal vez en el año 5, en el año 10, por ejemplo. Bueno, ahora vamos a pasar del dato a la decisión y por qué Envane es un aliado estratégico. Nosotros implementamos un proceso estructurado basado en la consultoría para la entrega de software de gestión de emisiones, primero pasando por la identificación, el measurement, la medición y el modelado, la cuantificación para el reporte, que ya como lo vemos, Methane Regulation exige que sea en auditorías externas, y insights y la verificación. Sí, tenemos un inventario cuantificado de emisiones y pronóstico de las emisiones de carbono. Utilizamos estos dos módulos, uno que está en desarrollo, que es el OGMP 2.0, y Envana Catalyst, que reconcilia las mediciones a nivel de sitio y que encuentra a nuestros clientes en los diferentes niveles donde ellos se encuentren. Exacto. Ahora, sí, algo que diferencia Envana de otras soluciones del mercado es también la gobernanza de los datos, que es muy importante, por ejemplo, para ahorrar costos en procesos de auditoría. La gobernanza de los estándares es configurable y está respaldada por las fuentes más rigurosas del mundo, como vemos acá. Por ejemplo, las normas de emisiones y potenciales de calentamiento global, from IPCC, for International Energy Agency. La segunda capa es la base de datos y el conocimiento detrás del sistema, con más de 100 años de experiencia acumulada en estándares ambientales. Esto no es solo un software, es el criterio experto codificado, es toda la expertise. Estos han sido módulos que han sido creados de oil and gas para oil and gas, que esto es muy importante. Y la tercera capa, que son las metodologías de cálculo, que también son configurables, que tenemos incorporadas en el sistema. Es, por ejemplo, el API Compendium o IPGE, que es el modelo más utilizado para calcular la intensidad de carbono upstream, y es en el que varios mercados de exportación, incluyendo en California, en europeo, reconocen como metodologías válidas. Y en concreto, cuando un cliente necesita reportar para OGMP 2.0 bajo la regulación europea o otro estándar de certificación, en nuestra plataforma ya tiene esas metodologías cargadas, así que no. Esto le ofrece un rango de flexibilidad muy grande a nuestros clientes. Y ahora, llegando al final de este webinar, Envana como una oferta
completa, que es una plataforma tecnológica con modelización de datos de alta calidad, que tiene un enfoque muy práctico de implementación, con la capacidad de ordenar la complejidad, pero sin perderla. Todos los servicios de consultoría y modelización, de reconocer y priorizar qué es lo que nuestros clientes tienen y cuál es la trayectoria que tiene más sentido para ellos. Tenemos un equipo que cuenta con más de 75 años de experiencia acumulada en este sector. Tenemos un software que, como mencioné antes, fue construido en Oil and Gas para Oil and Gas. Y todo el tema de mediciones con los partners que vimos anteriormente. Es una plataforma agnóstica y todos estos aliados de medición con alta capacidad técnica los tenemos distribuidos alrededor del mundo. Muchas gracias por su atención. Estos son nuestros contactos. Si tienen algunas preguntas que quieran realizar o si necesitan algún demo, algo que quieras agregar, Judy. Sí, yo diría que para cerrar, el intento fue simplificar algo que es bastante complejo, como vieron, ¿no? Así como lo es nuestra cadena de, de petróleo y gas. Así que la importancia de trabajar con gente que conoce la operación a nivel granular es súper importante porque el abatimiento técnico del carbono en la operación depende muchísimo de la disciplina operacional. Y en ese inicio de la jornada aún se está descubriendo nuevas fuentes y el perfil de cada fuente, entonces no es, no es algo que se aprende de un día para el otro, ¿no? En Envana tenemos equipo con gente que trabajó en campo, que conoce el campo y conoce toda la estructura regulatoria, porque es así que se construye la capacidad de demostración de una descarbonización inteligente, ¿no? De bajo riesgo. Entonces, esa capacidad se construye con un inventario estructurado, datos trazables y gobernanza de cálculo. Entonces, es importante preguntarse cómo está esos datos hoy, ¿no? Y eso es lo que hacemos en Envana, ¿no? Diagnosticamos las mejores oportunidades para un gano rápido, ¿no? Conociendo bien la operación, porque el objetivo final es un impacto concreto de descarbonización comprobable, pero sin quebrar el banco, ¿no? Necesitamos de decisiones informadas por retorno, necesitamos crear los casos económicos y ese año es súper interesante en la región. Tenemos descubiertas de recursos nuevos en la margen ecuatorial, tenemos Argentina con el excedente de producción de gas natural y el vistazo para la exportación y volúmenes escalando rápidamente en la región. Venezuela y México representan cuencas con potencial enorme, pero en la región toda esa optimización de emisiones es incipiente todavía, ¿no? Entonces, la oportunidad de diferenciación es más fácil y un gano potencial enorme para los que se muevan primero, para los que sentan la referencia en la región. Entonces va a ser un año muy interesante. Por eso yo creo, nosotros estamos súper animadas porque es una cuestión de mirar los datos, ¿no? Abrir los libros y ya no es cuestión de una persona que maneja solo un planillón con una consultoría, es un esfuerzo de un equipo con altísima capacidad técnica. Acuérdense que Envana fue generada desde un ejercicio adentro de Halliburton y los talentos de Halliburton necesariamente son gente que viene del campo y seguimos esa línea, priorizamos la ingeniería, los cálculos, la metodología para alcanzar los objetivos concretamente sin perder tiempo y sin perder recursos, que
son preciosos, son valiosos en Latinoamérica. Así que vamos a poner nuestros contactos, estamos abiertos a cualquier comunicación y nos encanta seguir hablando, ver cómo están. Los canales están totalmente abiertos.